Ya. Muy buenas tardes, mi nombre es Ángel Eduardo López, soy estudiante de la carrera de Electrónica y Comunicaciones y les voy a hablar acerca de lo que es la corriente alterna. Pero para ello les voy a dar una pequeña introducción de la corriente continua. La corriente continua la producen las baterías, las pilas y los dínamos. Entre los extremos de cualquiera de estos generadores se genera una tensión constante que varía con el tiempo. Por ejemplo, si la pila es de 12 voltios, todos los receptores que se conectan a la pila estarán siempre a 12 voltios, a no ser que la pila esté gastada y tenga menos tensión. Si no tiene claro las magnitudes de tensión e intensidad y lo que es corriente eléctrica, le recomiendo leerse los principios fundamentales de lo que es corriente. A la tensión de la pila, al conectar el receptor, una lámpara por ejemplo, la corriente que circula por el circuito es siempre constante, mismo número de electrones, y no varía de dirección de circulación, siempre va en la misma dirección, por eso siempre el polo positivo y el negativo son los mismos. En conclusión, la corriente continua o DC, la tensión siempre es la misma y la intensidad de corriente también. Prácticamente todos los equipos electrónicos como un ordenador, aunque se conecten a corriente alterna, utilizan corriente continua. En su interior llevan una fuente de alimentación que se hace de convertidor de corriente alterna a continua. Ahora les voy a hablar acerca de lo que es la corriente alterna. Este tipo de corriente es producida por los alternadores y es la que generan las centrales eléctricas. La corriente que usamos en los enchufles o tomas de corriente de las viviendas es de este tipo. Este tipo de corriente es la más habitual porque es la más fácil de generar y transportar. Dice, en sí produce una onda senoidal, se genera 50 veces cada segundo, es decir, tiene una frecuencia de 50 Hz. En Estados Unidos es de 60 Hz. Como vemos, pasa 2 veces por 0 voltios y 2 veces por la tensión máxima, que es de 325 voltios. Es tan rápida la velocidad a la que se genera la onda que tan rápido que cuando se genera, que no es tan visible para el ojo humano. En nuestras casas la onda de la intensidad sería de igual forma, pero con los valores de la intensidad lógicamente en lugar de los de la tensión. ¿Por qué se dice que hay una tensión de 220 voltios en los enchufes? Como la tensión varía constantemente, se coge una tensión de referencia, llamada valor eficaz. Este valor es el valor que debería tener en corriente continua para que produjera el mismo efecto sobre un receptor en corriente alterna. Es decir, si conectamos un radiador eléctrico a 220 voltios en la corriente continua siempre constante, daría el mismo valor que si lo conectamos a corriente alterna con tensión máxima de 325 voltios, tensión variable. En este caso diríamos que la tensión en alterna tiene una tensión de 220 voltios, aunque realmente no sea un valor fijo, sino variable. En estas dos gráficas podemos observar lo que es la corriente continua y lo que es la corriente alterna. En esta gráfica de velocidad versus tiempo podemos observar que la onda se mantiene estable en relación al tiempo, mientras que en la corriente alterna forma una onda sinusoidal. Gracias.